Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Estamos aquí con nuestra capsulita de la semana y, y vamos a estar hablando que estamos viendo diferentes crisis, crisis a nivel mundial, en la parte de gobierno, en la parte económica, en la parte de los valores, pero específicamente hay una crisis que nos afecta profundamente y es la crisis de identidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como seres humanos hemos tratado de volcar todo nuestro esfuerzo a forjar una ideología, a forjar un concepto de humanidad que se centra profundamente en el yo. Entonces la satisfacción de los deseos, el esfuerzo humano está dirigido hacia, sí, hacia nosotros mismos. Y pues vemos que es un error, porque en realidad el humano, el ser humano, no fue creado para glorificarse o alabarse o adorarse a sí mismo. Nuestro propósito como humanidad es glorificar a Dios. Entonces, en ese propósito de glorificar a Dios está la correcta identidad. Pero como hemos cambiado, como hemos llevado todo hacia la adoración de nosotros mismos, hacia la, digamos, la exaltación del ego, hacia la profunda consideración de nuestra propia felicidad en un sentido que ya sobrepasa incluso a veces los límites de la libertad, del respeto, del considerar, del comprender al otro. Es necesario que comprendamos eh, que en Cristo tenemos una identidad definida y que no podemos permitir que el engaño domine nuestro, nuestra forma de pensar. Entonces yo te voy a enumerar algunas eh, características que tenemos en Cristo y que nos dan identidad cuando estamos en su propósito. Por ejemplo, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos llegado a ser nuevas criaturas. Soy hijo, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Soy ciudadano del cielo, bendecido con toda bendición espiritual y estoy completo en Cristo Jesús. Soy fuerte en el Señor y soy parte funcional de su cuerpo que es la iglesia. Soy más que vencedor por medio del Señor Jesucristo. He sido liberado de la esclavitud del pecado y del dominio de las tinieblas, trasladado al reino de Dios. Soy embajador de Cristo, un miembro del linaje escogido, real sacerdote, ciudadano del cielo, posesión de Dios, y soy templo santo del Dios viviente. He sido transformado por la renovación de mi mente y puedo llevar todo pensamiento cautivo a obedecer a Cristo. Estoy lleno de su paz y de su gozo. He sido cambiado por la palabra de Dios. Ahora soy guiado por el Espíritu de Dios para entender las cosas espirituales. Soy capaz de lograr o soportar cualquier cosa en la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús, sabiendo que todo está en control de Dios y que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Soy capaz de practicar el amor bíblico, probándome que soy un discípulo de Cristo. Estas son algunas cosas de las cuales la palabra nos habla y con las cuales debemos confrontar la ideología de este mundo, con las cuales debemos confrontar la identidad que se está formulando alrededor de nosotros. Pero ahora también quisiera compartir algunas soluciones, algunas ideas, algunos conceptos inútiles que la sociedad trata de aclamar para nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha hecho la sociedad?
ignorar a Dios en su palabra, no creer en la Biblia, andar en sus propios caminos, eh, es mi vida, es mi decisión, es mi cuerpo, y al final nos dice la palabra que son caminos de muerte. El hombre ha añadido o querido complementar los principios bíblicos, cuando la palabra es suficiente y limpia. El hombre prefiere hacerle caso al corazón, aun cuando Dios nos explica que este es perverso y que solo Dios lo conoce. Hemos cambiado la libertad por la tradición de los ancianos o los decretos de la religión, incluso por encima de los principios de Dios. Ya no adoramos en espíritu y en verdad, sino es una adoración falsa y carnal. La salvación, la eternidad, la trascendencia en cualquier religión, se cree en cualquier religión cuando la palabra nos enseña que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos sino Jesucristo. Se adora a la creación antes que al Creador. Nos perdemos en pensamientos vanos, en corazones en tinieblas, en una mente reprobada y en obras impías. Se ponen a funcionar los pensamientos más en el ámbito carnal que dejar que la mente sea guiada por el Espíritu Santo. El ser humano se cree sabio según la sabiduría de este mundo y en su propia opinión, aun cuando esta sabiduría es insensatez para Dios. Se prefiere caminar en caminos sucios de pecado, contaminando la carne y el espíritu, aun cuando Dios me quiere limpiar perfeccionándome en la santidad que hay en el temor de Dios. La humanidad prefiere la pasada manera de vivir, en deseos engañosos, aun cuando Dios quiere renovarnos y revestirnos en su nueva naturaleza. Se prefiere vivir haciendo las cosas por rivalidad y por vanagloria, en vez de observar a los demás con humildad como superiores a nosotros mismos. La humanidad es terrenal, enemiga de la cruz de Cristo. Ha hecho de su vientre su Dios, desconociendo que hay una ciudadanía celestial en Cristo. Y por último, la humanidad es egoísta, aun cuando Dios quiere guiarnos a todo lo contrario, a la comprensión, a la misericordia, al amor. Entonces, ¿qué está forjando nuestra identidad? ¿Cristo o el mundo?